Listo. Y los dejo con Evelyn Ceja. Evelyn, Hola a todos, buen día. Muchas gracias de nuevo. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a nada más recapitular un poquito acerca de lo que vimos ayer. Bueno, platicando de nuevo, estas personas que ven aquí abajito son las personas que se reunieron para crear el manifiesto ágil, que son 4 valores, 12 principios, escrito del 11 al 13 de febrero del 2001 con base a la necesidad de no tener un proceso unificado como tal y pues que el proceso más famoso, digamos, que era el de cascada, pues no, era bastante costoso, ¿no? Y muchas veces pues no cumplía de hecho con lo que son los requerimientos de los stakeholders, ¿no? Entonces eso es lo que lo hacía tan complejo. Tenemos aquí los 4 valores que revisamos ayer. Todos son importantes, como dijimos también los de la derecha, no significa que no los llevamos a cabo, pero bien importante, pues que les damos prioridad a la parte de la izquierda, ¿sale? Aquí se repiten un poquito los slides, así que sorry por eso. También revisamos los 12 principios del manifiesto ágil, cada uno se explicó, igual si tienen alguna duda, no duden en preguntarme al final. Pero básicamente lo que estas personas mencionaban es que ellos se rigen y que es como una guía del desarrollo de software que ellos consideran. Y ahora sí, lo importante, ¿no? Hablábamos también de la definición de Scrum y que Scrum básicamente lo que hace es guiarse a través de valores también y que se basa, perdón, en el empirismo, que esa parte es súper importante porque les decía ayer que realmente cada implementación del marco de trabajo es súper diferente en cada uno de los equipos y dependiendo también el proyecto, ¿no? Implementa estos 3 pilares que ven aquí, son empíricos también y se combinan con los 4 eventos que son súper formales, que es el Daily Sprint, el Sprint Planning, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. También los vamos a revisar un poquito más a detalle. Pero básicamente todo esto es para la inspección y adaptación, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer dentro de un evento contenedor que llamamos el sprint, que es de 1 a 4 semanas. Si voy muy rápido, si tienen alguna duda, no duden en levantar la mano o hacérmelo saber. All right. Revisamos también lo que eran las 3 responsabilidades de Scrum, el Scrum Team as a whole, como lo llamamos, que son los 3 roles, el Scrum Master, Product Owner y los developers. Iniciamos con el Development Team, platicamos un poquito que es realmente cualquier pues persona que es responsable de comprometerse a generar un valor o a desarrollar un incremento que sea utilizable cada sprint de la solución que sea que nosotros tenemos que trabajar. Nos pasamos con el Product Owner y esta persona también mencionamos que digamos que es el responsable de maximizar el valor del producto que nosotros tenemos que entregar, eh, que genera el Scrum Team y él es el que prioriza todo el trabajo en el que nos vamos a enfocar y los business goals, ¿no? Y evitar hacer micromanagement de cómo tenemos que generar el producto, es qué tenemos que generar. Scrum Master, el mejor rol. Él, bueno, es un servant leader, como pueden ver aquí, él apoya a la organización, al Scrum Team y al Product Owner y básicamente él es el encargado o responsable de la efectividad de todo el Scrum Team y principalmente remover impedimentos. Vimos los artefactos, Product Backlog, la lista priorizada y ordenada de todo el trabajo que vamos a realizar para el producto. Los artefactos de Scrum, el Sprint Backlog, que esta parte es lo que se tomó para trabajar en el sprint, historias de usuario súper detalladas para que el developer solo vaya, la tome, empiece a trabajar en ella y básicamente tenga la menor cantidad de dudas posible. El incremento
Esta parte es lo que le interesa al stakeholder, ¿no? Esto es el logro del sprint y pues como platicamos ayer, es un incremento, es básicamente el software funcionando, pero es nada más una parte que va a formar el producto final. Ahora sí, ¿alguna duda hasta el momento? Porque vamos a entrar ahora sí de nuevo en más tecnicismos nuevos. Desarrollo y aplicación de la metodología Scrum, eventos de Scrum. Les mencioné súper rápido que tenemos aquí el Sprint Planning, el Daily Stand-Up, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. Y el Sprint como tal se ve representado en este loop que está aquí, ¿no? Porque es el contenedor de todos. All right. El Daily Scrum Meeting. Vamos a hablar primero del Daily. También lo conocemos como Daily Stand-Up porque cuando principalmente nos encontrábamos todos en oficinas, lo que se hacía era estar moviendo la localización de la junta para que fuera algo diferente. Entonces, en la mañana todos se paraban y se ponían en una ruedita y ya de ahí había diferentes técnicas que se utilizaban, pero básicamente por eso también se le llama el Daily Stand-Up, ¿no? Es una junta de máximo 15 minutos. Ahí sí el Scrum Master tiene que estar bien atento a los time box. Hay muchas veces que no van a poder estar exactamente dentro del lapso de los 15 minutos. Traten de hacerlo porque tenemos que tener el tiempo para los developers para que se enfoquen realmente en el trabajo. Y sinceramente, algo que pues a mí me gusta mucho la neurociencia y realmente nuestro cerebro solo tiene 4, digamos que lapsos en el día en el que realmente puede estar 100% enfocado y no duran más de cierto tiempo, creo que son como máximo 45 minutos, máximo. Entonces, imagínense tener que estar cambiando de contexto de repente en una junta, de repente en sus juntas que son necesarias de design meeting. Entonces, sí tenemos que ser sumamente empáticos con ellos para que realmente puedan enfocarse en lo que pues a ellos les corresponde, ¿no? Esta junta es para los developers. Cualquier persona que quiera asistir es súper bienvenida, pero aquí el Scrum Master puede facilitar, pero realmente los developers pueden elegir la estructura que ellos deseen y las técnicas. Y básicamente lo que ellos tienen que hacer no es dar un estatus. El estatus está como implícito porque platican, por ejemplo, lo que estuvieron trabajando ayer y en lo que van a trabajar hoy, que es su plan del día, pero no es un estatus. Entonces, esta junta realmente como su meta es mejorar la comunicación, identificar los impedimentos, como les mencioné, y esto también ayuda a promover como las rápidas decisiones, ¿no? Y eliminar la necesidad de otras juntas. Pero algo que sí tiene que quedar súper claro es que no es la única vez que los developers se juntan en el día, ¿no? Esto es nada más el inicio del día, digamos. Ok, vamos a seguir entonces. Ok, ahí me fui poquito de más. Ahora nos vamos a pasar al Sprint Review. En el Sprint Review, como habíamos platicado un poquito anteriormente, esta junta se realiza al final del sprint, una vez que nosotros ya vamos a cerrar el sprint, ¿no? Después de 2 semanas. Y esto es con el propósito de nosotros poder demostrar lo que construimos y también inspeccionar lo que construimos y que los stakeholders puedan determinar como las futuras adaptaciones que nosotros tenemos que trabajar, que a final de cuentas pues es esta retroalimentación de cualquier parte interesada, ¿no? Y algo que también tiene que quedar claro es máximo 4 horas de esta junta si es un sprint de un mes, ¿no? Entonces, tenemos máximo de 2 horas, sin embargo, en mi experiencia en varios equipos, la verdad, nos toma 1 hora. Entonces, nada más para que lo consideren, ¿no? Ese es como el máximo. Para el retrospective meeting, esta es obviamente mi favorita
Esta tiene el propósito de planificar formas nosotros de poder aumentar la calidad, de siempre estar en constante efectividad también. Y obviamente, pues también el enfoque es inspeccionar y que nosotros adaptemos cómo el equipo está aplicando Scrum, ¿no? Cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestras buenas prácticas, eh, cómo realmente el último sprint fue o funcionó con las personas, las interacciones que tienen, los procesos, las herramientas. Entonces, esta parte es una oportunidad de nosotros, como lo mencioné también ayer, ser súper sinceros, ser súper abiertos y tener el coraje de decir las cosas como son. Si hay algo que no les esté funcionando, es mejor que levanten la mano. O inclusive me ha tocado tener retros que son las que me gustan más, súper intensas en que un developer tiene un problema con otro developer, porque digamos que tenemos un developer senior que es súper inteligente, que tiene mucha experiencia, pero uno siempre tiene que ser súper empático. Me gusta también leer mucho sobre el estoicismo y una parte que mencionan mucho es cómo entre uno más aprende, más humilde tiene que ser, porque realmente te das cuenta que entre más aprendes, menos sabes, porque siempre hay mucho más que aprender, ¿no? Entonces, muchas veces un developer junior que va realmente saliendo de la experiencia de la escuela y que trae súper fresca toda la información, pues encuentra soluciones mucho más simples, ¿no? Y las quiere expresar y quiere tener como su input. Y muchas veces el senior es como, no, yo creo que lo tenemos que hacer de esta manera, ¿no? Y pues no está chido, siempre tiene que estar uno abierto, pero es recomendable que ese tipo de cosas se expresen y que mejor se confronten y que haya una discusión, que una discusión no es algo negativo, es una comunicación back and forth y que se arreglen estos problemas, ¿no? A lo mejor también esa va a ser una concientización para algunos developers. Y otra parte bien importante, no siempre es acerca de las personas que tienen el problema, sino que las otras personas que estamos acá inspeccionando, viendo, estamos aprendiendo también y podemos evitar tener una confrontación así. Así que, pues realmente todos salimos ganando. Yo creo que vale la pena, ¿no? Ser súper, súper straightforward o súper directos. Eh, la junta más im- implícita del trabajo que nosotros tenemos que generar es el sprint planning. Ese sprint planning, por lo general, el Scrum Master es el que facilita, pero desde mi perspectiva y experiencia, el Product Owner debería ser 100% el owner de esta junta, porque él es el que está facilitando toda la comunicación acerca de los items que tenemos disponibles para que los developers se comprometan a terminar. Entonces, él es el que está presentando el trabajo, ¿no? Entonces, es más fácil si él es el que está facilitando la junta, pero igual puede apoyarse con el Scrum Master. Entonces, al inicio del sprint, básicamente el team se reúne y tienen el objetivo de establecer todo el trabajo que se va a realizar, como les mencioné, durante el sprint y tiene que ser un trabajo colaborativo. O sea, tenemos que cerciorarnos de que todo el equipo ponga ahí su granito de arena, ¿no? Entonces, nada más para que lo consideren. Obviamente va a haber ocasiones donde, por ejemplo, tenemos nuevos ingresos y están apenas en su parte de onboarding y pues no pueden como apoyar, digamos, en lo que es el trabajo del proyecto porque no tienen el conocimiento o no se han empapado, a lo mejor no saben la tecnología, ¿no? Entonces, obviamente hay esos casos. Lo que sí se recomienda es que si hay, por ejemplo, alguien que está en onboarding, eso también se considere en el sprint. ¿Por qué? Porque puede ser muy probable que se le tenga que dar un knowledge transfer, ¿no? O una transferencia de conocimiento, perdón, a esta persona y eso va a ser tiempo, nos va a costar tiempo. Entonces ya no vas a tener todo este tiempo disponible para generar parte del producto, ¿no? Entonces, como les digo, sí, leadership, las personas que no están dentro del Scrum Team tienen que ser bien empáticas con los team members porque
realmente hay muchas cosas que considerar, ¿no? Porque de repente a la vez ves algunas métricas del sprint y dices, oye, ¿por qué este sprint no generamos tanto como en otros, no? ¿Por qué la velocidad bajó del team? Y le dices, bueno, es que tuvimos a Pedrito de vacaciones, tuvimos también el holiday de la Revolución Mexicana y aparte tenemos un nuevo onboarding, entonces, pues eso nos hizo generar súper poquito trabajo, ¿no? Pero es bien importante pues también estemos comunicando ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de detalles son sumamente importantes. Entonces, em, volviendo al planning, lo que está realmente queriendo lograr el planning es que se explique por qué va a ser valioso ese sprint, ¿no? O sea, estar preparados para discutir los elementos en los que vamos a estar trabajando y cómo va a estar relacionado con el objetivo del producto, ¿no? Entonces, tenemos que generar un sprint goal al inicio del planning y decir, ok, nuestra meta de este sprint va a ser trabajar en tal feature y completarlo, ¿no? O nada más avanzar en cierto feature, ¿no? También, ¿qué se puede hacer en este sprint? O sea, los developers son los únicos que pueden seleccionar los elementos que se van a incluir en el sprint actual, ¿no? O sea, no podemos nosotros inculcarles a ellos qué tienen que trabajar. Ellos tienen que decir, ahorita en lo que nos podemos comprometer es nada más en este chunk de trabajo, ¿no? Entonces, ellos seleccionan los elementos y estos elementos en el sprint planning se refinan. Vamos a entrar también un poquito en la definición de lo que es la refinación, pero básicamente se revisan los elementos con el product owner lo explica y ellos, por ejemplo, hacen preguntas y ahí va aumentando la comprensión de ellos, ¿no? Acerca de estos productos. Y ya de ahí se selecciona. Entonces, cuanto más sepan los desarrolladores los detalles de lo que tienen que trabajar, eh, pues realmente el rendimiento va a ser mejor, su próxima capacidad va a ser más conocida y van a tener más confianza también y van a ser mejores en pronosticar en el siguiente sprint, ¿no? También van a poder decir, ok, ya trabajamos en esto, ya lo conocemos más o menos, entonces creo que sí nos podemos comprometer a poquito más en el siguiente sprint, ¿no? Otra cosa que ellos también deciden es cómo se va a realizar el trabajo que están eligiendo, ¿no? Para poder generar este incremento y que cumpla con el definition of done. O sea, ellos tienen que generar el incremento, pero tiene que tener buena calidad. Entonces, tiene que cumplir con ciertos parámetros que mencionábamos ayer también. ¿Sale? Ok. Ahora, ya platicamos de todas las juntas y aquí si ven agregué una nueva, pero que quede bien claro. Esto, esto que vemos aquí en pantalla, eso es Scrum. Si nosotros estamos implementando algo adicional, eso es un plus. Si nosotros estamos quitando algo de esto que está aquí en pantalla, ya no estamos haciendo Scrum. Entonces, estas son las partes más importantes, cómo se apliquen, pero mientras se sigan los lineamientos de esto es Scrum. Ya están haciendo Scrum, nada más siempre se tiene que estar inspectando para que vaya mejorando. Em, Algo que me gustaría agregar aquí al diagrama es el Backlog Refinement Session, este que está. Es bien poderoso. No sé por qué no está en Scrum oficialmente. Sinceramente, tengo que hacer más research acerca de eso, pero yo creo que es muy valioso. También lo podemos conocer como Grooming Session, pero se está tratando de que realmente el nombre sea más oficialmente como Refinement Session. Y esto, por lo general, no es de ley, pero se realiza como unos 2 o 3 días antes de que termine el sprint para nosotros poder utilizarlo como un pre-planning y estar preparados para el planning y que sea mucho más ágil. Entonces, esto es para, digamos, mirar al futuro, lo que viene y que se va a estar trabajando en el siguiente sprint, ¿no? Entonces, es bien importante porque ahí
nosotros tenemos como esta técnica de la gestión del product backlog, ¿no? O sea, nosotros vemos el ítem, lo revisamos, le ponemos más detalles y nos puede ofrecer el product owner más detalles, o le decimos, oye, hace falta un diagrama aquí, ¿no? O tenemos que considerar este riesgo o esta dependencia con DevOps o lo que sea. Y ya de ahí hacer una estimación. Mañana vamos, o no, más adelante creo, vamos a hablar acerca de algunas técnicas de estimación, pero lo que se busca con estas estimaciones es tener eh, una manera de poder medir el chunk de trabajo, ¿no? Y poder decir, ¿sabes qué? Esto se me hace que está un poquito grande, entonces no lo puedo terminar en un sprint. Vamos a partirlo, ¿no? Vamos a separarlo en 2 ítems y me puedo comprometer a uno y el otro lo tomamos en el siguiente sprint. Pero se busca que se refinen las historias y también podemos, por ejemplo, hacer preguntas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, la cuenta del usuario expira? ¿O cómo manejamos esta situación? ¿O qué hacemos si ocurre esto, no? Y el propósito de estas preguntas es realmente para nosotros asegurarnos que los elementos, pues, de mayor prioridad se encuentren súper entendidos y se puedan trabajar en el siguiente sprint. Ok, estimación ágil. ¿Cuándo tenemos que estimar? Idealmente, el Scrum Team tiene que estimar en 2 ocasiones y el primero es en un Story Writing Workshop. Y esto debe realizarse idealmente cada cuarto, porque esto nos permite prepararnos, ¿no? O sea, aquí es una junta, es una sesión, ¿no? Con el Product Owner, donde él identifica los elementos del producto y él dice, está con los stakeholders y bueno, entonces a lo que entendí, estas son tus necesidades, ¿no? Y ya ellos dicen, va, también tienen que estar los miembros del team, Product Owner, Scrum Team y los stakeholders. Y básicamente es que van a estar trabajando el Scrum Team en esos siguientes 3 meses. ¿Cuál es la meta que se quiere alcanzar? ¿No? ¿Dónde quiero estar en 3 meses? Y ya de ahí, el Product Owner escribe las historias de usuario que nos van a permitir llegar a esa meta y 1 o 2 días después ya puede estar con el Scrum Team estimando los stories, ¿no? Ahí nada más se identifican básicamente. Entonces, esta junta debe ser de 1 a 2 horas, pero sí se recomienda que sea cada cuarto. Sucks tener que estar ahí 2 horas, sí, pero esto te permite ya estar preparado, ¿no? Tener un roadmap, algo bien claro de qué vas a trabajar. Una vez que ya estás adentrado en el trabajo como developer, es bien importante saber qué viene, ¿no? O sea, la incertidumbre es malísima y genera cierta frustración en los developers. O sea, te dicen, oye, ¿qué sigue, no? ¿Ahora en qué voy a trabajar? Va. Ok, técnicas de estimación. Primero vamos a revisar lo que son los story points. O no, esperen. Story points, sí, story points. Los story points son una medida relativa o de tamaño relativa. Es algo nada más, una unidad que en sí no importa como tal, pero para los Scrum Masters es muy importante, muy efectiva, ¿no? Ayuda mucho porque estimamos en lo que es llamada como escala de proporción realmente y el radio importa, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser un 10 y un 5, son lo mismo a un 2 y un 1, o sea, no importa tanto eso, lo importante es que los developers sepan cómo estimar su trabajo, ¿no? Y saber qué tan grande o qué tan complejo es. Entonces, cuando el equipo asigna los puntos, pues debe estimar lo que es el esfuerzo, ¿no? Que tomará ese algo requerido. Entonces, el esfuerzo es mejor conocido como el número de unidades de labor que son pues requeridas para poder terminar estas tareas, ¿no? Perdón. No se recomienda que se estime en horas de trabajo. Eso es
es muy micromanagement, no está chido y pues básicamente aquí no se recomienda porque 2 personas pueden producir súper diferentes velocidades, ¿no? O sea, no, nunca nos vamos a poner de acuerdo si 2 personas están estimando en horas, porque otra vez el ejemplo de un desarrollador senior y un desarrollador junior pueden decir, ah, yo lo hago en 8 horas y el otro dice, oye, yo lo hago en 3 horas. Y los 2 están correctos, o sea, eso es lo que les toma a cada uno. Entonces necesitamos una unidad relativa nada más de medida y eso es lo que son los story points, ¿no? De hecho, los story points se conforman de 4 cosas súper importantes, que es el trabajo que tiene, el tamaño de trabajo que tienen que hacer los developers, los riesgos que están implícitos. Eso es bien importante que los seniors developers nos ayuden a nosotros a poder validar, porque ellos son los que tienen más contexto acerca de estos riesgos a los que nosotros nos estamos enfrentando. El tamaño de incertidumbre, muchas veces no tienen mucho conocimiento acerca de qué es lo que tienen que hacer o una tecnología que desconocen y no saben cómo, cómo va a ser el trabajo, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre también. Y finalmente la complejidad a la que se van a estar enfrentando ellos, ¿no? Y eso define ya el esfuerzo, pues, que les va a tomar a ellos el trabajo. Planning poker. Esta técnica es la más utilizada, es la más común. Todos los developers deben de participar en ella. Y el Scrum Master, como es el coach, normalmente va a ser el que va a estar facilitando la reunión, ¿no? El Product Owner tiene que asistir, es un super must, porque él puede resolver cualquier duda que salga ahí, ¿no? De alguno de los items. Entonces, aquí básicamente cada uno de los estimadores, que nada más son los developers, tienen una carta o bueno, un set de cartas, ¿no? Y este set de cartas tiene varios números y ellos pueden, ahorita les explico bien, pero ellos pueden mostrar la carta de infinito, que esta carta es la que te dice, no puedo estimar porque es demasiado grande, no hay como tal, ¿no? Entonces, aquí la dinámica es el product owner explica la historia o tiene una historia que ya revisaron a lo mejor en el refinement session, la pone disponible y les dice, ok, están todos listos para estimar, todos entendieron esta historia y los developers dicen sí. Al mismo tiempo, todos ponen una carta con la estimación que ellos consideran que es el valor, ¿no? Entonces, ya de ahí se determina y hay una discusión o una conversación acerca de por qué se eligió esa estimación. Entonces, digamos que otra vez, ¿no? Uno de los developers pone, 3 developers ponen un 5, otro developer pone un 3, y tú dices, ¿por qué pusiste un 3? Y él te dice, bueno, es que yo creo que ya tenemos experiencia haciendo este trabajo, para mí no es tan complejo, no hay tanto riesgo, no hay tanta dependencia. Y de repente le dice a otra persona, oye, sí, pero acuérdate que la vez pasada nos fallaron todas las pruebas una vez que lo hicimos y a lo mejor no es tan complejo, pero corremos ese riesgo, ¿no? Y dice, ah, bueno, sí, tienes razón. Ok, me voy a un 5, ¿no? O a lo mejor esa persona cambia la perspectiva de las otras personas y deciden irse con un 3, ¿no? Entonces, esa manera de estimar, pues ya le da al product owner una certeza de qué tan difícil o complejo va a ser el ítem y se le pone esa estimación a esa historia, ¿no? Entonces, lo que sí se recomienda es que cuando se utilice un rango de estos números, pues no sean números tan juntos, ¿no? Que sean números un poquito más de manera más identificable qué tan diferente es uno de otro. Y por ejemplo, nosotros es muy común que utilicemos la secuencia Fibonacci, que es básicamente 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. No utilizamos tanto
las medidas grandes. Nosotros utilizamos 1, 2, 3, 5 y 8. Si llegamos a un 8, hacemos split de las historias para que sean un poquito más manejables para los developers. Y ya un 13 es una épica. Una épica es básicamente un feature. Esto es lo que se tiene que hacer, pero es demasiado grande como para trabajarlo de una sola historia, entonces se parte en varias historias. Esa es la épica, se identifica como tal. Dices, esta es la épica de, no sé, vamos a poner el ejemplo de, bueno, les voy a dar un spoiler alert del demo de mañana. Imagínense que tenemos la aplicación de Uber y ya la tenemos funcionando, ya la tenemos en producción, ya todo el mundo la usa, la mayoría de las personas la hemos usado, pero ven un área de oportunidad, dicen, vamos a agregar el feature de hacer el sharing de tu localización, ¿no? Porque es más seguro y de esa manera las personas tienen la habilidad de estar compartiendo toda la ruta. Entonces, eso es una épica. Son muchas cosas que se tienen que trabajar. Entonces, la épica es ese feature, ¿no? Entonces, eh, básicamente eso es como nosotros lo partimos. Otra carta que también se puede utilizar, no siempre se utiliza, pero es el signo de interrogación, porque puede darse el caso de que realmente alguien o la mayoría o todos no comprendan el trabajo requerido, ¿no? Entonces, infinito se indica un trabajo muy grande y el signo de interrogación, algo que no se entiende, ¿no? Y por último, tenemos otro que no es tan común, pero también se puede agregar y es una tacita de café. Y este indica que la sesión ya ha sido demasiado grande y ya los developers necesitan un break. Ya te dicen, oye, esto es demasiado, no necesito ir al baño por un cafecito. Esta es otra manera de estimar, básicamente súper straightforward, súper fácil. Se utiliza el tamaño de camisetas, XS, S, M, L, XL es más o menos lo que siempre está como estándar. Y el tamaño, pues obviamente representa la necesidad, ¿no? De una discusión honesta, claro, y abierta. Y este método es pues súper rápido, ¿no? Y fácil y puede estimar el tamaño de la lista de demanda súper audazmente, pero yo sí les recomiendo que se guíen con Story Points porque eso te permite llevar métricas. Mañana les voy a mostrar un template de métricas que nosotros llevamos. em, entonces ya van a ver por qué es tan valioso tener los números y tener las velocidades, ¿no? Entonces, una sugerencia nada más de este método. Es adecuado para estimar la lista de demanda cuando son masivas y de grandes historias y especialmente cuando varios equipos de Scrum trabajan en un torno o un producto, ¿no? Tenemos otra técnica de estimación que se llama votación por puntos. Esto también pues es muy straightforward. Este método es realmente adecuado para estimar pequeñas historias de usuario realmente. Y el método sí es pues muy simple y efectivo, ¿no? La votación por puntos es una forma de nosotros poder tomar decisiones, pero pues también podemos utilizarla para estimar historias de usuario, ¿no? Básicamente es votar. El método es que a cada persona se le asignan algunas notas post-its y tiene cierto número de puntos, ¿no? Entonces son libres de elegir qué historias de usuario votar y pues obviamente cuanto más puntos tiene una historia de usuario, pues más volumen representa, ¿no? Sugerencia, pues este método se puede usar tanto en equipos grandes como en pequeños, pero pues sí se tiene que limitar la cantidad de historias de usuario, perdón. Ahorita que tenemos todavía un poquito de tiempo, de hecho, porque esta parte es un poquito más cortita, en la de mañana voy a agregar un demo, pero quiero mostrarles nada más bien rápido el template que les decía. No lo iba a hacer hoy, pero de una vez que tenemos aquí la oportunidad, vamos a hacerlo. Nosotros utilizamos este template donde ponemos los últimos sprint que son de valor para nosotros, la velocidad planeada del equipo
los story points que se agregan en el sprint, los que se quitan, los que se completan, ¿cuántas de esas fueron historias de usuario? ¿Cuántos fueron spikes? Cuando hay algo que tengamos que investigar acerca de alguna tecnología o del feature. ¿Cuántos de esos son tasks? Si hay algún incidente, si hay un service request, algo que nosotros tengamos que dar como mantenimiento. Los bugs que no están en producción, los que están en producción y también agregamos una parte aquí que es el code coverage, ¿no? Y son las pruebas que hacen los developers. Entonces, una vez que se hace esto, esto se saca de estas gráficas. Ahorita se las voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, este es el último sprint que nosotros tuvimos. Y nosotros planeamos todas estas historias que no tienen un asterisco. Todas las que no tienen un asterisco fueron las que se planearon en el sprint para tener en el sprint backlog. Muchas prioridades cambiaron en este sprint. Vean qué horrible está este burn down chart. Es un proyecto súper complejo. La mayoría fueron tasks, hubo algunas historias de usuario, no hubo bugs, no hubo spikes. Entonces de aquí yo saco las métricas, ¿no? Los puntos que se completaron fueron 11. Los que se agregaron, pues tengo que hacer toda la sumatoria de estos ítems que están en asterisco. Los que no se completaron, pues fueron 36 puntos, etcétera, y se va llenando estos numeritos aquí en el template. Una vez que ya se llenan, podemos visualizar estas gráficas de aquí. Y ya vemos cómo está el code coverage y que nosotros tenemos un estándar que queremos alcanzar, ¿no? Una meta que es del 85% al menos. Entonces ya estamos trabajando en eso. Aquí ya, como se ve, hay un súper progreso. Tenemos que seguir trabajando. Vemos cuántos bugs tuvimos. ¿Cuál fue el scope change? Que es también súper importante, ¿no? Los items que estuvimos agregando, los que quitamos, y ya vemos cómo nos vamos haciendo, pues, mejores planeando, ¿no? Como les digo, este proyecto es muy complejo, por eso no hemos podido llegar a donde queremos todavía, pero hemos tenido mucho progreso. De hecho, aquí se puede ver, ¿no? Aquí fue una falla del sistema. Nuestro product owner creo que no puso alguna información que correspondía, pero pues se trata de alcanzar en la mayor medida de lo posible las metas, ¿no? Y poder planear mejor con base a una velocidad. Este es el PBI. PBI es un tecnicismo que se utiliza también en Scrum, que es Product Backlog Item, ¿no? Que es cada uno de los elementos del producto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el PBI tal, ¿no? Y es, por ejemplo, una historia de usuario. O el PBI tal y es una tarea, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es poder tener esta diferenciación entre cada uno de los Product Backlog Items para saber qué tanto de eso estamos nosotros trabajando en mantenimiento en lugar de estar generando features nuevos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo mucho trabajo de mantenimiento y muy poco estamos realmente generando cosas nuevas, pero para nuestro proyecto es esperado porque realmente nosotros estamos trabajando en algo que se llama Centralized Account Management Systems y eso es todo lo que es el mantenimiento o darle seguimiento a los logins, ¿no? De todo nuestro sistema y eso se conecta con muchos otros sistemas. Todos ellos dependen de nosotros. Entonces, obviamente aquí las prioridades cambian un chorro porque de repente este cliente interno te dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que cambies esto, necesitamos que sea más seguro o ¿sabes qué? Hicimos nosotros unos cambios en los APIs, necesitamos, o más bien en las aplicaciones, necesitamos que tú hagas las actualizaciones en los APIs para que puedan funcionar correctamente, etcétera. Entonces, esa parte es un reto gigante para mí porque ahora sí que estoy teniendo bastantes retos para implementar Scrum por la complejidad, pero me encantan los retos
y pues estoy tratando de seguirlo en la mejor manera posible, ¿no? Si les parece bien, nos pasamos a las preguntas o los comentarios que están en el chatcito. Dice César, en la sesión del Product Backlog Refinement es la más idónea para identificar e introducir variantes al desarrollo o cuál sería ese momento. Sí, en el Product Backlog Refinement, correcto, porque en el planning lo que se busca es que ya básicamente tomes los elementos y los descompongas en tareas, nada más. Entonces, sí, en el refinement es donde realmente se recomienda que sea esta identificación. Entiendo que la secuencia de Fibonacci, independientemente de la técnica de estimación, sigue siendo la base para identificar las unidades de trabajo y me gusta mucho la técnica de dividir tareas que signifiquen un 13, comer el elefante mordida a mordida. Claro, claro, no. Todavía nosotros te digo, partimos de los 8, porque los 8 pueden darte mucha complejidad, puede ser mucho tiempo. Y lo que se espera también es, como les mencioné anteriormente, pues que todos estén colaborando, ¿no? Entonces, si tienes una historia muy grande, pues sí pueden hacer mob programming, que también es súper recomendable, que trabajen varias personas en una sola historia para que se apoyen unos a otros y de repente uno te da una idea de cómo solucionar el problema, pero a final de cuentas lo que se busca es que todos colaboren y pues si todos pueden apoyar con una historia, obviamente van a avanzar mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón, pero yo te recomiendo que desde el 8 vayan partiendo ya el trabajo para que todavía sean más mordidas. ¿Alguna técnica para priorizar que recomiendes y qué tácticas nos puedes contar para que la alta dirección o personas que ponen presión puedan respetarlas? Me queda claro que se definen de acuerdo a sus necesidades, pero luego cambian, eso también es entendible. Sí, esa es muy difícil. Por ejemplo, ahorita es el tema que les comentaba con el proyecto en el que estoy. Eh, la técnica de priorización como tal, yo te diría el quarter planning, este planning cada 3 meses entre el product owner, los stakeholders y el Scrum team, ayuda mucho porque ahí todos escuchan las necesidades del cliente y cuando ya se juntan nada más el Scrum team, ellos te dicen, oye, pero yo entendí que para el cliente esto es más importante, ¿no? O sea, que le va a dar el return of investment mucho más rápido. Entonces, yo creo que nos deberíamos enfocar en esto. A final de cuentas, algo que sí tiene que quedar claro es que el product owner es el que decide las prioridades. Él es el que tiene la última palabra sobre las prioridades, pero obviamente hay product owners y eso es lo recomendable, que son súper abiertos a escuchar a todo el Scrum Team, lo que piensan y pues que de ahí él tome la decisión de cómo priorizarlo. Una cosa es, sean súper sinceros con los stakeholders o con las personas que les dan las prioridades o el roadmap y que les digan, ¿no? Oye, necesito que me des un roadmap lo más constante posible para que las prioridades no estén cambiando, porque ese cambio de contexto para los developers es bien costoso y de alguna manera empiezan a quemarse, ¿no? A tener el burn que llamamos. Y no está chido, pues no está padre que de repente te digan, oye, ¿sabes qué? Necesito 2 semanas de vacaciones porque ya mi cerebro como que no da más, ¿no? De todo este cambio de contexto, de cambio de prioridades, no se puede aplicar bien la metodología y no está cool. Entonces, sí, luego levantar la mano, la comunicación y al quarter plan. Espero que haya quedado claro, si no me puedes volver a escribir. Si la alta dirección pide algo, queda fuera la metodología, según la metodología Scrum se le debe de hacer caso, pero todas sus métricas no servirán. El Scrum Master debe de contener la marea de cambios, pero al final tienen que hacer lo que pide el cliente, el que paga manda. Pues sí, sí, por eso les digo que es tan importante la comunicación y que sean bien sinceros, ¿no? Oye, sabes que sí, tú tienes la última palabra, tú eres el que pone las prioridades y que tiene deadlines, pero
siempre hay que ser, por eso les dije, hay que ser súper empáticos porque estamos trabajando con personas, no con máquinas. Entonces, sí levanten la mano y no tengan miedo de decir que no. Eso es bien importante. Y les recomiendo que lo trabajen con la Scrum Master o el Scrum Master, perdón, y que esa persona levante la mano y diga, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo mis métricas y tenemos nada más tanta capacidad para terminar este trabajo. Cuando nos pusimos más capacidad, mira cómo bajó la efectividad y la calidad. Por eso es tan importante las métricas y los story points, idealmente. Eh, no podemos entregarte en esto. Sé que afecta tu deadline, pero va a estar, si entregamos productos de calidad baja, lo único que va a pasar es que va a haber una, ¿cómo se le llama? Un technical debt, porque muchas veces dejamos de hacer buenas prácticas para poder sacar todo en tiempo y forma y ahí como que dices, bueno, esta vez no voy a llevar tan buenas prácticas y de repente cuando ya lo entregas te sale más costoso porque no tenía tan buena calidad y de un problema se hacen 2 o 3, ¿no? Entonces tienes que invertir tiempo en solucionar todo eso, entonces no conviene, pero hay que saber cuándo decir que no y cómo decir que no también, ¿no? Tener fundamentos. En lo que corresponde a las estimaciones, ¿el número que se propone corresponde a días de trabajo requerido o es lo que representa ese número? ¿O qué es lo que representa ese número? Cuando se estima, no son días de trabajo, o sea, algo que les mencioné son 4 puntos bien importantes. Creo que eso es más como con lo que uno se puede basar, ¿no? Y es el tamaño del trabajo que tenemos que hacer, los riesgos que tenemos, el tamaño de la incertidumbre y la complejidad. Eso es lo más importante, no tanto los días que te va a tomar, sino qué tantos riesgos hay, qué tan grande es, qué tan complejo, qué tanta incertidumbre tenemos. Eso te va a ayudar un poquito más. Y una vez que llegues al planning, ya vas a partir la historia en tareas que tú tienes que trabajar. Esas son las que idealmente estimas en días, las tareas. Por ejemplo, esta tarea me va a tomar 2 días. No es necesario como tal que lo documentes. Si lo documentas, mejor, porque eso te puede ayudar en un futuro. Pero sea horas o días, es más bien las tareas. Entonces es épica, historia y las tareas en las que se descompone la historia. Exacto, del saber decir que no. Ahí es donde viene el arte de la negociación, exactamente, y explicar las repercusiones o afectaciones en algunas de las 3 restricciones de todo proyecto. Objetivo, tiempo y presupuesto. Exactamente. Pero como les digo, bien importante, la negociación, ¿no? Tener tus fundamentos de por qué no puedes. Muy bien. Creo que son los únicos comentarios y o preguntas. Em, Ya les tengo la lista de libros, pero se los voy a entregar mañana después de la presentación. Son varios, está muy chido. Y también algunas fuentes de información y el Scrum Guide para que ahí lo tengan a la mano. ¿Sale? Muy bien. Gabriel, ¿algo más? Hola Evelyn, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que cada vez nos entusiasmamos más con esta metodología. La participación aquí de los compañeros yo creo que nos ayuda a nutrir mucho y a reforzar mucho de lo que estás comentando. Yo seguirlos invitando aquí a los compañeros a que nos acompañen el día de mañana al cierre de esta capacitación Scrum, que la verdad es que considero que nos va a ayudar mucho y estamos ansiosos por escuchar la lista de libros que nos vas a dejar de tarea, Evelyn, para Súper. reforzar todo esto que nos estás compartiendo. Sí, ojalá que sí se animen. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estén muy bien todos. Buen día a todos. Buen día. Bye.